Muy buenas noches, ¿cómo está Oscar? Muy bien, gracias a Dios. Profe, para que nos colabore con unas preguntas, ¿yo? Sí, claro. ¿Por qué decidió estudiar para ser profesor de educación física? Eh, yo estudié en la Normal Superior de Inmaculada de Barbacoas. Siempre me ha llamado la atención la parte deportiva. Me gustaba, esa era la asignatura que más me gustaba cuando estudiaba, ¿cierto? Y pues cuando llegué acá a Cali, siempre tenía claro que me gustaba lo que era la parte de la medicina, el conocimiento, ¿cierto? Pero la parte práctica, ¿no? También me gustaba el deporte, ¿cierto? Pero entonces, por medio de una tía que me brindó la oportunidad, o digámoslo así, el conocer más sobre la educación física, entonces me decidí a estudiar ello. ¿Por qué? Porque eh, la educación física, ¿cierto? Trata, o para estudiarla, hay que estudiar primero lo que es la parte anatómica, la parte fisiológica, ¿cierto? Y la parte deportiva. Entonces me llamó la atención mucho eso y más lo que era la parte de educar personas y formar personas en valores. Profe, ¿qué es lo que más le gusta de ser profesor de educación física? Lo que más me gusta, la verdad, es eh, eh, educar, educar personas en cuanto al estilo, a los estilos de vida saludable, ¿cierto? Que son los beneficios de la actividad física, los beneficios de la sana alimentación, ¿cierto? Porque eso es lo que yo le enseño a mis estudiantes y más lo que más me gusta de lo que es la parte de educación física es formar personas. ¿Cómo se desarrolla la planeación de su clase? La planeación de mi clase se desarrolla con lo primero que tengo en cuenta para yo dar una clase es las normas, ¿cierto? En mi colegio, por ejemplo, llevamos un ANCA. Un ANCA es una serie de normas, ¿cierto? Que son 10 normas establecidas en cada salón, cada docente, ¿cierto? Dependiendo de la asignatura, así mismo imparte las normas dentro del aula de clase. En cuanto a las sesiones ya de, de la parte de mi clase como tal de educación física, empiezo con tres fases, ¿cierto? Está la fase inicial, que es la parte del calentamiento. El calentamiento se divide en tres situaciones. La primera, que es la movilidad articular, donde movemos para darle lubricación a toda la parte articular, cuello, hombros, rodillas, ¿cierto? La segunda fase del calentamiento sería la parte de la activación cardiopulmonar, que yo siempre la realizo por medio de jueguitos, ¿cierto? Ya sea la lleva, ya sea policía de ladrones, ¿cierto? Porque es más educativo, más didáctico, más pedagógico. O en ocasiones también hago que realicen desplazamientos con trote moderado para lo que es la parte de la activación cardíaca. Y la tercera fase del calentamiento sería lo que es la parte del estiramiento, que ya es a nivel muscular. Eh, Esa es la parte inicial. La segunda fase de mi clase, ¿cierto? De la parte práctica, es directamente el desarrollo en sí del tema que voy a tratar. Por ejemplo, velocidad, resistencia, hablando ya de las capacidades físicas. Y la tercera fase y última, que sería la vuelta a la calma, que es después del trabajo que se hizo, hacer una parte de recuperación. Listo, profe. Una de las preguntas es, ¿qué logros ha alcanzado el colegio mediante las clases de educación física? Listo. En cuanto al logro en sí, en cuanto a la parte deportiva, nosotros no nos hemos, digámoslo así, no hemos competido en cuanto a la parte deportiva con otras instituciones. Pero si ya estamos hablando de logros internos del colegio, han mejorado mucho lo que es la parte de las normas, ¿cierto? Lo que es la parte de la disciplina, el comportamiento, porque eso es lo primero en mi clase. Profe, ¿qué innovación haría usted dentro de la formación de futuros licenciados en educación física? ¿Qué innovación?
que seamos más pedagógicos, que creemos más los recursos didácticos para nuestras clases, que sean creados más por el estudiante. ¿Qué más podría ser? Que pongamos a producir más al estudiante en cuanto a los beneficios en sí de lo que es el entrenamiento deportivo o la actividad física, que no nos centremos más en lo que es reglamentos de deportes, formas de juegos de deportes, ¿cierto? Que nos centremos más en lo que es entrenamiento deportivo como salud, ¿cierto? Que nos enfoquemos más diría yo, en un trabajo fitness. La última pregunta es, ¿cuál es el reto más grande que encuentra al ser docente de educación física dentro del sistema educativo colombiano? Listo. El gobierno exige calidad educativa, ¿cierto? Pero pues cuando el docente de educación física o de otras asignaturas va al salón de clase, se encuentra salones con 50 estudiantes, 45 estudiantes. Entonces, por esa parte es difícil el trabajo ahí. Segunda cosa, encontramos en estos momentos estudiantes, niños, ¿cierto? Muy sedentarios, donde lo que es la parte de los juegos tradicionales se ha perdido mucho. Ahora un juego para ellos es el play, es el celular, y eso hace que el estudiante o el niño sea más sedentarios, por ende vienen las enfermedades. Por esa razón, cuando uno pone a trotar o a jugar a un niño, ya que por nada se le lesionó, ya que por nada que sufre de asma, que le duele el pecho, ¿cierto? Muchos de los estudiantes ahora que ya con problemas cardíacos en tan temprana edad. Otra cosa, algunos colegios, ¿cierto? Como me ha tocado, la clase de educación física la ven como la de relleno, ¿cierto? Por esa razón, en cuanto a la implementación, es muy escasa.